Mira. Bueno, kaixo, hola, orain bai. Kaixo arratsaldeon, ongi etorri guztioi. Lehenik eta behin eskerrik asko hemen gaur egoteagatik, anaimatu zaretelako Tabakalera zinemara hurbiltzera, solasaldi honetan parte hartzera Kotxinas seriari buruzko publikoari irekitako solasaldia. Como decía, es un placer estar aquí en uno de los preestrenos del Festival Crossover. Se trata de la nueva serie producida por, os lo dije, All Media, en colaboración con Amazon MGM Studios, que se va a poder ver en Prime Video a partir del próximo 24 de abril. Es la serie Cochinas, una comedia ambientada en el Valladolid de final del siglo XX, con Malena Alterio, Celia Morán y Álvaro Mel como protagonistas. Hoy queremos conocer más esta ficción conversando con sus creadores y guionistas, que son Carlos Del Hoyo e Irene Bollo. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y también con una de sus actrices protagonistas, que es Celia Morán. Bienvenida. Gracias. Bueno, ¿qué tal Donostia? ¿Qué tal Crossover? Oye, la sala llena, esto para empezar no está nada mal, Ya ¿no? ves. Jolín, encantados de que haya venido tanta gente. Muchas gracias por asistir a todos y Sí. encima una hora tan regulera a las 5 de la tarde después de comer, o sea que... Sí, muchísimas gracias. Guay, gracias. Bueno, están contentos y contentas. Sí. Venís justo además de presentar la serie en el Festival de Málaga. ¿Cómo ha ido por ahí, Sí. Irene? Pues muy bien, vamos, creemos que la han acogido con mucho entusiasmo la gente. Nosotros hemos sentido bastante el cariño, no sé, así lo vivimos. Sí, ha Pusieron sido... 3 capítulos, hubo muchas risas nerviosas. Al principio era como, oh, no sabemos qué estamos viendo, pero luego la gente entra y fue muy guay, muy divertido. Bueno, tras esta conversación veremos los 2 primeros capítulos de la serie. Vamos a ver si conseguimos ese hype necesario para generar expectación de cara a este preestreno, ¿os parece? Contad hasta lo que se pueda contar, ¿vale? Vamos a empezar hablando de Cochinas, que parte de una premisa muy potente, un videoclub de barrio que sobrevive especializándose en porno. ¿En qué momento dijisteis aquí hay una serie? ¿O dónde está esa idea inicial tras la cual desemboca todo lo demás? Carlos. Bueno, pues es verdad que después me remonto al confinamiento, hace ya 6 años, leímos una noticia que nos llamó mucho la atención que decía que en España había crecido el consumo de porno un 62, creo que era por ciento, que era como 6 veces más que con respecto al resto del mundo. O sea, nos ¿Qué llamó está muchísimo la pasando, atención de no? qué pasa en España con el consumo de porno, qué nos pasa. Nos pareció, ya ves, una premisa, una noticia que cuanto menos pues llamaba la atención y eso nos llevó un poco pues, a reflexionar de, oye, aquí en el mundo de, o sea, el consumo de pornografía, la masturbación y tal, nos parecía pues, un universo de donde se podía sacar bastante chicha y porque es una cosa que todos hacemos en nuestra intimidad, no tanto a lo mejor consumir pornografía, pero sí explorarnos, satisfacernos y tal. Y dijimos, ¿por qué no hacemos una serie que ponga sobre la mesa temas tabú relacionados con el mundo de la sexualidad? Luego decidimos ambientarlo en los años 90, donde todavía era más tabú un tema así, donde lo que quisimos centrar luego en las mujeres, ¿no? que carecían a lo mejor de esos espacios públicos en los que poder hablar abiertamente de según qué cosas. Y bueno, pues así se fue forjando un poco la historia. Luego decidimos llevarla a Valladolid, a una capital de provincias, y pues poco a poco ahí fuimos encontrando También el más rumbo. conservadora, ¿no? Esa capital de provincias. Pegaba muy bien dentro Sí, de ese argumentario, Irene. Sí, es que Castilla es, mi familia es castellana, de Ávila, y eso es una cosa que, bueno, que está ahí. Es cierto que es más conservadora, o por lo menos en el imaginario de todo el mundo, es más conservador de lo que podría ser pues Madrid, por ejemplo, que bueno, al final es una capital y va gente de todas partes, Sí, ¿no? es más aperturista tal vez, ¿no? Lo que ujú, dices tú, hay gente de Por todas lo menos, por partes. lo menos en el imaginario de todo el mundo eso es así. Exacto, Sí. exacto. Bueno, yo os tengo que dar las gracias por sumergirnos de nuevo en esa época tan maravillosa y tan nuestra como son los años 90, sin redes sociales, sin móviles. Y permitidme que os diga que recuperar el mundo de los videoclubs pues ha sido fascinante a la par que nostálgico. No sé si a vosotros os ha pasado lo mismo, a ti igual, Celia, rodando la serie. Sí, total. A ver, yo cuando los videoclubs yo era una niña y al final para mí la sección X era una cortina roja en la que yo nunca o he hecho así y me he ido corriendo. Pero sí que he vivido pues el entrar al videoclub, el elegir una película, el rebobinarlas, el que te riñan porque no la traías rebobinada. Exacto. Y ahora ser la dependiente de ese videoclub como es Chon, pues es que claro, era, o sea, a mí además el equipo de arte ha hecho maravillas
Y entonces de repente era yo tener una lista de morosos de la gente que no había pagado y tener chicles pegados debajo de... O sea, detalles que luego en la pantalla no se ven, Claro. pero que yo entré a ese videoclub y olía a tabaco y las paredes estaban amarillentas de los ducados, que al final se quedaba ahí todo. O sea, que era viajar en el tiempo entrar ahí. A mí me ha recordado mucho el carnet de videoclub también, ¿no? Que ya lo tenemos También. muy olvidado. Y el tema de rebobinar la película antes de entregarla, que era un trabajo arduo también, ¿no? Que ahora lo vemos tan fácil, pero que en ese momento ya ha sido un placer recuperar, bueno, pues todas esas imágenes que también están en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Vamos a centrar la serie, es el año 1998, en Valladolid. Vive Nines, que está interpretada por Malena Alterio. Una ama de casa conservadora que debe hacerse cargo del videoclub de su marido, el videoclub familiar, cuando éste pues, tiene un accidente y entra en coma. Al descubrir que el negocio está en quiebra, pues decide especializarse en el único género rentable que es el porno. A pesar de esta sinopsis, fijaros que la serie para mí tiene muchísima luz, no es nada sórdida. ¿Vale? Y además creo que si rascamos, y si rascamos nada, un poquito, nos podemos encontrar con varias reflexiones que se entrecruzan, ¿no? La primera, por supuesto, es una crítica a la industria del porno, pero hay muchas más, Irene. ¿Qué diríamos de Cochinas? ¿Qué bueno. atraviesa Cochinas? Cochinas habla de la liberación sexual de las mujeres. Eso, quieras que no, conlleva también el ponerlo en contraste con el mundo de los hombres, el deseo como ellos sí que habían tenido sus espacios para poder hablar de lo que les diese la gana y las mujeres, sin embargo, no lo tenían fuera del ámbito doméstico. Entonces, que las mujeres en este videoclub, en el Dorothy, encuentren un lugar. El Dorothy es un símbolo de resistencia y un símbolo de, pues eso, de esos espacios que las mujeres fueron colonizando para poder juntarse y hablar y crear comunidad. Entonces, la serie está atravesada también por, bueno, pues es una crítica como a la mujer, pero no solo a la mujer también, pero sobre todo a la mujer, pues se la ha relegado a un espacio y en cuanto al deseo, no era algo que estuviese, será algo como que no existía, o no se debía hablar de ello, o no se, y ellas mismas lo vivían también pues como algo que no tenía que ver con ellas. Eso era de guarras, el tocarse y el desear y bueno, pues la serie lo que quiere también es reivindicar que el deseo es bueno, que lo tiene todo el mundo y bueno, normalizar eso también, ¿no? El que todo el mundo, también que hay quien no lo tiene y eso también está de puta madre, pues ya está, que cada uno lo viva libremente, ¿no? Y hay también una normalización de, bueno, pues eso, de gente que está en el día a día que también se siente deseo y que no es necesariamente la gente que solemos ver en el mainstream, ¿no, chicos? Sí, para nosotros era importante, además, es verdad que hicimos como un análisis de otras comedias sexuales, de las que hemos bebido también y que hemos analizado. Y es verdad que en la ficción mainstream, sobre todo, estamos acostumbrados a que la gente que tiene sexo y que vemos en pantalla es gente con unos cuerpos esculturales, súper normativa y tal. Y parece que la gente que se sale de ahí no folla, ¿sabes? Era como, no, joder, vamos a mostrar un poco sexo real. Y además nos gustaba mucho jugar al contraste de frente al porno idílico, ¿sabes? El sexo idílico del porno con esos cuerpos, con esas tal, gente que se satisface sexualmente, ¿sabes? De forma fácil y tal, y que todo es como muy... Y luego está el sexo de andar por casa, el sexo torpe Real. a veces, el real, a veces satisfactorio, a veces no, con nuestros cuerpos que Dios nos ha dado. Y bueno, pues nos gustaba mucho jugar también con ese contraste, porque luego sí que es verdad que hay una cosa que se ve a lo largo de la serie, que es cómo este tipo de porno permea a nuestros protagonistas y cómo de repente pues a veces les surgen también ciertos complejos físicos, se comparan, o dicen, Dios mío, yo no tengo la vulva así de rasurada como estas chicas de aquí y tal, o debería, o cómo... o a emular también ciertos comportamientos que se ven en la pornografía, que no estamos acostumbrados y tal. Entonces, bueno, creemos que ahí había un melón, había muchos melones, nunca mejor dicho, que abrir y creo que ha quedado una cosa curiosa. Sí, sí. Me gusta mucho también esa reivindicación de los cuerpos diversos, ¿no? Que muestra la serie, los cuerpos reales, al fin y al cabo, porque es verdad que vais a ver mucho sexo. Eso no estoy diciendo nada que no sea cierto, Warning. ningún spoiler, y mucho cuerpo desnudo y mucho cuerpo diverso, además, que eso también es una reivindicación por sí misma, ¿no? Sí, sí. Y también
quiero decir, nuestra gran apuesta era un poco ese nivel de exposición en cuanto a cuerpos, en cuanto a genitales, desnudos, porque es verdad que siempre parece que esos desnudos han estado relegados a algo sórdido, ¿sabes? A algo oscuro, pues eso, a la pornografía o a cosas más... y nosotros lo que queríamos era naturalizar, son cuerpos, son partes del cuerpo, todos las tenemos y bueno, que en ningún momento buscando ni morbo ni provocación, sino simplemente normalización y naturalizar eso. Lo digo un poco también para que, quiero decir, que vamos a descubrir también nosotros al ver, a nosotros nos parece un experimento muy guay cada vez que proyectamos la serie, porque vemos también la reacción de la gente cuando se ven según qué cosas y es curioso analizar por qué me provoca ese tipo de reacción cuando veo un pene o una vulva en pantalla, porque... Entonces, bueno, creemos que para nosotros también ha sido un ejercicio, ¿eh? Esto Sí. de pudor y de reconciliarnos con nosotros Sí. y nuestros cuerpos. ¿Querías No, añadir iba a algo? decir que no, que los desnudos que hay no son gratuitos. O sea, no vais a ver una serie en la que la gente está en pelotas porque sí. O sea, es siempre por algo. Chicos, ¿es más fácil rascar en todo esto de lo que estamos hablando desde una comedia? Para nosotros sí. Claro, sí, para nosotros sí. La comedia es es nuestro lenguaje. Es verdad que la comedia muchas veces sirve como vaselina, nunca mejor dicho. Tengo que parar. Tengo que parar ya con esto. No puede. No puedo. Pero sirve, es verdad, para lubricar a la hora de abordar según qué temáticas, ¿no? Que a lo mejor pueden resultar más crudas si lo haces desde el drama o desde una cosa más oscura y tal. Pero lo que nos gusta de la serie, que ha sido un trabajo muy arduo también de dar con el tono exacto para no frivolizar, para no, ¿sabes? Y ahí nuestra compañera Adriana, que está por aquí sentada, Adriana de Amazon, Izquierdo, ha sido de Prime. nuestra guía en Sí. esta Nuestros oscuridad. productores también. También OLD, OLD, Eneco, Aritz. Y creo que hemos llegado a un tono muy particular que tiene la serie, que tan pronto te estás riendo y te estás reconociendo esto que estás viendo, como que de repente te está tocando más adentro y te está removiendo cosas y te emocionas. Y ese equilibrio creo que sí que lo hemos conseguido. Es muy bonito. Celia, Chon, tu personaje, trabaja en este espacio tan particular que es el Dorothy's, ¿cómo lo decimos? Porque en la serie se dice de las dos formas, ¿no? Sí, Depende cómo caiga. hay gente que lo pronuncia bien en la serie y otra no. ¿Cómo Chon dice definirías Dorothy. a ese personaje, a Chon? Pues Chon es una tía, bueno, ella es dependienta del videoclub y es 2026. Yo siempre digo que creo que ella está en el 2026 mientras el resto de las personas están en 1998, porque ella es quizás la que va sembrando un poquito como ventanitas hacia el futuro. Es verdad que luego ella, pues esto que dicen, ¿no? Consejos vendo que para mí no tengo, porque ella es súper generosa con todo el mundo, pide a todo el mundo que se abra, quiere que todo el mundo esté a gusto y luego ella también tiene su dolorcito, tiene sus cosas que superar y tiene sus miedos. Entonces es una tía muy macarra, pero a la vez muy tierna. O sea, es de estas personas que al principio igual la conoces y dices, oh, qué tía más chunga, pero luego te va a mirar a los ojos, te va a escuchar, te va a hacer sentir guay, como si te conociera de toda la vida. Y, joder, es que no me han podido hacer mejor regalo estos dos. De hecho, si no me equivoco, el papel de Chon está escrito para Celia Morán. Sí. Esto es así. Total. Sí. Yo estaba en el teatro, vino a verme este señor y después, bueno, ellos ya estaban escribiendo, ¿no? Sí, 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 estábamos- sí. Pero estábamos en no se desarrollo. habían imaginado a Chon. Y entonces él le dijo a Irene, uy, creo que he visto a Chon. Y entonces volvieron al teatro los dos juntos. Y yo actuando, claro, sí, ajena a todo lo que estaba pasando entre el público, a que había dos guionistas mirándome, claro. Estaba el proyecto en un proceso súper, o sea, en un momento muy embrionario cuando te vimos. O sea, Estábamos en estábamos todavía desarrollo. construyendo el personaje Sí, y sí. dijimos, es que la energía que tiene esta chica es que es... Y empezamos a escribir durante meses y meses hasta que un día luego quedamos con ella a Un comer. año después Un año quedasteis después, con en ella. Lavapiés, y le dijimos, Celia, tú no sabes quiénes somos, no nos conoces de nada, pero llevamos un año escribiendo un personaje para ti. Y ya, Un año Arroba pensando policía. en ti todos los días. Sí, me pasó lo que no le pasa a ninguna actriz. sí, sí, sí.
Y bueno, y quiso sumergirse en esta aventura claro. que también implicaba, jolín, Muchas cosas. mucho valor y sí, sí. Y así que ella fue, vamos, existió, el personaje fue un poco la piedra angular, ¿no? Junto con Nines, pero Nines todavía en ese momento no teníamos ni protagonista, ni, vamos, ni nadie más. Ella fue la primera. Bueno, te fueron a buscar y encima es tu primera incursión en el mundo audiovisual, que tú vienes del mundo del teatro. Sí. ¿Cómo ha ido? Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Pues guay, ha sido muy guay. Además es que va a sonar a que, porque yo siempre cuando escuchaba en casa a la gente que habla en la tele y dice, ay, qué maravilla el equipo, no sé qué, parece que siempre es falso. Pero no, te juro que lo digo de verdad. O sea, es que ha sido una fantasía todo el equipo de delante y de detrás, porque al final cuando te metes en algo con esta temática, que sabes que te vas a exponer tanto, que vas a abrir tantos melones, pues hay mucho miedo. Y yo, si hubiese sabido luego lo que me iba a encontrar, no hubiese tenido ningún miedo. O sea, porque me he sentido súper cuidada en todo momento. Ha sido una fantasía trabajar con esta gente y más compis que nos salen ahí. O sea, yo con Malena y con Álvaro y que son al final con los que más tiempo he compartido, es que era un máster todo el tiempo. Claro, qué bien. Entonces, bueno, Y luego es verdad, perdón, Vamos a pero ver. que hemos tenido un equipo en dirección, tres directoras, número uno, o sea, Andrea Jaurrieta, Laura Campos y Nuria Gago, que las es su mejores. debut en la dirección, que han sido increíbles y han entendido la serie, que muchas veces el miedo para Sí. unos guionistas es luego a ver en manos de quién cae este guión, a ver cómo lo llevan a cabo. Hay muchas maneras distintas de hacer esta serie. Sí. Y es que ellas lo han hecho con un gusto, una sensibilidad, y han mimado tantísimo a todo el equipo y el guión. Ha sido un lujo. Han de verdad. sumado al proyecto. Sí, hemos tenido muchísima suerte con el equipo, con Qué bien. dirección y con todo el equipo, con todos los departamentos. Es una pasada. Qué Lo que bien. ha hecho arte, lo que ha hecho vestuario, o sea, no me quiero dejar a nadie, pero una pasada. Sí, sí. Bueno, a mí me maravilla la evolución que podemos ver en el personaje principal, el de Nines, el de Malena Gracia. Malena Gracia, ¿no? Uy, Alterio. Malena Gracia. Ojalá cameo de Malena Gracia, también te digo. He tenido un lapsus, claro, estamos hablando de todo esto, pues dale. Malena Alterio, por Dios. Malena Gracia para la segunda temporada. Pega mucho. Digo, ¿cómo fue de difícil darle autenticidad a la evolución de este personaje? Que estamos ante una persona muy conservadora que luego va hacia otra cosa. Que luego ya no es tan conservadora. Exacto, Poco a poco. eso es. Sí, pues ha sido un trabajo precioso de escribir y de hacer, la verdad. Y luego vérselo construir a Malena, pues que es un sueño, es que no sé qué, no tengo palabras. Ha sido pues un trabajo muy ilusionante, arduo, pero teníamos muy claro lo que queríamos hacer con ella, cuál era el arco que tenía, el viaje que hacía. Y no perdiendo eso de vista, pues bueno, poco a poco, o sea, teniendo muy claro dónde queríamos ir con ella y cómo era. O sea, porque también teníamos claro que era una mujer conservadora, pero sobre todo una mujer metida para adentro, con un carácter fuerte, una señora que si entra en una sala, entra que ya sabes que ahí manda ella, la energía cambia. Y cómo luego después se va modelando por culpa de todo lo que le va pasando es una heroína que hace un viaje revolucionario sin quererlo. Porque ella lo A que su quiere es pesar. explotar el negocio y sobrevivir. Sí. Estamos localizando la serie a finales del siglo XX, en 1998, Valladolid. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación? Porque parece que es una época relativamente cercana, pero han pasado como casi 30 años. Ha habido proceso de documentación, ¿no? Sí, Como claro. antes hablábamos del rebobinado de las cintas, de los chicles. Lo que pasa es que, o sea, yo en mi caso, por ejemplo, es que soy un nostálgico enfermizo. Ya vivo anclado en los... O sea, llevo una camiseta de Bon Bon Chip, quiero decir, ya da una pista. Bueno, de Bon Bon Chop, porque es falso. Falso. Pero quiero decir vivo documentándome. Irene también se lo contagia un poco, entonces... Sí, me la has Pero sí que es verdad que ha sido un proceso muy guay también entrevistar a gente que había regentado algún videoclub en aquella época y Claro. nos contaba anécdotas, nos ha nutrido de mogollón de información y de cosas que luego hemos intentado trasladar a la serie. Y como decía antes, Celia, también es que el trabajo de arte haya sido tan increíble. Es que pasear por ese videoclub, claro, es que son lugares que ya no existen prácticamente. El otro día salió una noticia de que se había cerrado el penúltimo videoclub de Valladolid, ya no, o sea, solo quedaba uno. Entonces, claro, de repente levantar un templo al cine como estos donde echábamos las horas muertas los sábados por la tarde cuando éramos pequeños
y que ya no existen, y volver a caminar por esos pasillos llenos de VHS y ese olor a ducados y esto tal, ha sido un gusto porque es que es eso, es que de repente era pues eso, como viajar en el tiempo. Entonces, bueno, pues ha sido una tarea que hemos hecho todos los departamentos, no solo desde guión, y ha sido alucinante porque ha sido como reconciliarte también con tu yo del pasado y no sé, como estar en casa. Qué bien, qué bien. Es una serie con muchas escenas de sexo, lo comentábamos antes, con mucho desnudo. Aquí la o el coordinador de intimidad ha tenido trabajo a pico y pala, ¿no? Wow. Sí, ¿no? ¿Cómo ha Sí. sido esto? Pues ellos estuvieron con nosotros, se incorporaron incluso en fase de guión. Nosotros trabajamos con ellos porque, bueno, queríamos pues no, o sea, estar lo más cercanos a la verdad posible y ser muy respetuosos con distintas realidades y ellos estuvieron ahí acompañándonos y viendo, porque lo que decía Carlos antes, que esto también ha sido un trabajo para nosotros y un reto a nivel de a qué cosas te enfrentas cuando lo tienes que contar o no y los tabúes que tú mismo puedes, yo aquí hablo en lo personal, que yo misma puedo tener, ¿no? A la hora de si juzgo o no juzgo y ellos a veces arrojaban luz en cosas de las que yo no me daba cuenta, por ejemplo, que podía tener un prejuicio y por donde nosotros teníamos el miedo de estar siendo respetuosos con eso, de repente estábamos perdiendo que igual nos faltaba un poquito de verdad en esto otro. Entonces ya a nivel de guión estaban. Luego después las secuencias de... En esto yo creo que los actores van a poder explicar mejor, pero en la preparación de las secuencias que contenían no solo sexo, sino una intimidad, una exposición de desnudos, o estaban preparadas, estaban, bueno, por supuesto acordadísimas, estaban ensayadas, estaban... Y ellos además estaban muy pendientes incluso de cosas como la exposición. Aquí, esta gente, bueno, todos nos hemos pasado muchísimo tiempo rodando en un sitio que estaba lleno de carcasas de películas porno. Totalmente. Yo cerraba los ojos por la noche y veía cosas. Claro. Veía muchas Veía cosas. Luego ya, es verdad que luego ya unas semanas después, ya es como cuando ves árboles en un bosque que lo obvias todo y te da igual. Pero el primer día de entrar ahí fue como, ostras, espérate. Impacta. Y los de intimidad me lo dijeron, vas a cerrar los ojos, porque además tú eres la que más pasa tiempo en el videoclub, vas a cerrar los ojos y vas a ver cosas. Y tenían toda la razón, yo veía todo el tiempo. No quiero contar lo que veía porque además eran... Es que había algunas carátulas muy, muy fuertes. Es que... Que daban miedo y que de eso también habla la serie, ¿no? De lo mal entendido que está el mundo de la sexualidad. Entonces era fuerte eso, sí, sí, sí. ¿Alguna escena que haya costado más de lo habitual, Celia? ¿En tu caso? Para mí, mi primera escena íntima, que era mi segundo día de rodaje, fue, claro, o sea, yo, primer proyecto audiovisual, he hecho algún corto y tal, pero era mi primer proyecto audiovisual, además, a lo grande. Y era mi segundo día de rodaje y era una escena íntima. Y entonces estuve súper cuidada por mi compañero, por los coordinadores de intimidad, por la directora que era Nuria Gago, por todos, por ellos también que estaban allí. Me sentí muy cuidada, pero me disocié totalmente. O sea, yo cuando llegué a mi casa digo, no sé lo que ha pasado. Habrá quedado bien, yo he hecho lo que me han dicho y luego me dijeron, no, pues se te veía muy cómoda. Digo, pues porque no estaba allí, yo estaba en mi casa y luego estaba allí mi cuerpo haciendo así y me sentí muy disociada. Luego el resto del rodaje sí lo disfruté, pero ese día no sé lo que pasó. Bueno, ¿creéis que nos sigue costando hablar de sexo con naturalidad? Absolutamente. Sí. Absolutamente. O sea, sí que la sociedad ha evolucionado desde 1998 en muchas cosas, pero hay otras que todavía siguen siendo tabú y que nosotros mismos en pleno rodaje nos descubríamos sintiendo cierto pudor o cositas, ¿sabes? Cada vez que tocaba rodar escenas más sensibles. Y pues eso, como lo que te decía antes, ¿por qué de repente me violenta tanto ver unos genitales o hablar de según qué cosas? Igual porque nos sirve también de espejo, ¿no? Con los mismos complejos o pudores que podemos tener cada uno. Entonces creo que esas cosas que provocan algunas de las tramas y secuencias de la serie están muy bien porque le hacen a uno también pensar, ¿por qué me incomoda ver esto que estoy viendo ahora mismo? Creo que da pie
a hablar de cosas interesantes que en 2026 todavía nos siguen sucediendo. Total. Bueno, en breve vemos esos 2 capítulos. Me gusta mucho porque creo que conseguís darle la vuelta a un insulto como cochinas, que aparece ahí en la serie, ¿no? Como ya ha ocurrido con otros insultos, ocurrió con Nebulosa, con Zorra en Eurovisión, ha ocurrido con el término maricón, que el propio Total. colectivo se lo ha apropiado, ¿no? Y bien apropiado para que tenga una connotación positiva. Y esto es importante también. El lenguaje y cómo lo usamos es importante, ¿no? Sí, sí, es un símbolo también en esa palabra y cómo se la apropian ellas, que se Exacto. lo arrojan como un insulto y bueno, no me gustaría Ya. contaros más, pero tiene que ver también pues eso, ¿no? Con la transformación, con incluso el porno, que es algo que nosotros utilizamos como excusa, porque esta serie no blanquea el porno, la utiliza como una excusa, o sea, lo utiliza como una excusa, es algo que ha pertenecido a el que está enfrente, a los hombres en los que veían porno, las mujeres no, los hombres en los que sentían deseo, las mujeres no, y pues esto, cómo ellas van ganando ese terreno, está como muy bien simbolizado en eso, en la apropiación del término cochinas, que es un título que creo que puedes contarnos tú de dónde sale. No, es verdad que buscábamos una palabra que recogiera un poco el espíritu de la serie, que apelara a la sexualidad, a los prejuicios que existían también con las mujeres que a lo mejor estaban más desinhibidas y se atrevían a hablar de según qué cosas, y que también apelara a este tipo de películas cochinas, películas verdes, ¿no? Que decía y tal. Entonces sí que creemos que recoge muy bien un poco el espíritu. Y además tiene este puntito sexy, pero naif. ¿Sabes? De cochinas. Es como un insulto que no es como la cosa más... barras. Que sería igual un insulto con más fuerza, Sí, tal vez, más ¿no? benévolo. Bueno, ya nos toca ir cerrando este conversatorio con Carlos, Irene y Celia, guionistas y actriz respectivamente de la serie. Si tuvierais que definir cochinas en una sola palabra, ¿cuál sería? Si no lo tenéis claro, lo pensamos, ¿vale? Y os hago la última, ¿vale? ¿Qué os gustaría que se llevara al público hoy aquí en Tabacalera tras el visionado de los 2 primeros capítulos? Empezamos por esta última. Id pensando ya en la palabra para definir cochinas. Mira, yo... o sea, es una pena que veáis solo 2 capítulos en vez de los 8 que Totalmente. completan toda la Tenéis que serie. verla entera, tenéis que Porque verla es verdad entera, de que, verdad. claro, que te haces una idea del dibujo completo y del discurso y de la evolución que mencionaba Olga de este personaje protagonista, bueno, y de todos los personajes. Claro, vais a ver solo un poco la antesala, hacia dónde va luego toda la cosa. Entonces, sí que me gustaría que salierais de aquí con muchísimas ganas de ver la serie al completo y poder gozárosla, porque creo que es un cliché, pero es que es verdad, es que cada capítulo mejora y es mejor que el anterior porque se va generando esta comunidad tan bonita. Y bonita creo que es un poco la palabra que elegiría yo, Vale, sí. además, para definirla, porque es verdad que hay sexo, hay mucha exposición, hay mucho tal, pero lo que la gente a lo mejor no se imagina es que, yo lo decía, lo hablaba con Laura Campos otro día, de vendrás por las pollas, te quedarás por el corazón, porque es que creo que puede ser provocadora la serie pues por su nivel de exposición y tal, pero creo que al final con lo que uno se queda es que es una serie muy bonita. Yo se lo decía a mi madre, cuando veía algún capítulo conmigo, se quedaba un poco tuerta al principio cuando veía según qué cosas. Pero luego me decía, pero es que es muy bonita. La gente lo sabe. La gente sabe que es bonita. Pues mamá, eso espero saber comunicarlo bien, pero es una serie muy... Bueno, ya juzgaréis vosotros, pero creo que bonita Venga, nos sería la quedamos con palabra. esa palabra bonita. Irene, ¿qué palabra le Yo- ponemos? ¿Sabes qué palabra voy a decir, no? No sé. Luminosa. Luminosa, Luminosa. bonita, Muy bien. luminosa, Celia. Yo voy a decir almendrita, porque o sea, sí, porque para mí cuando encuentras para mí la almendra es como el interior del personaje. Entonces creo que todos los personajes en la serie tienen su almendrita y creo que se cuenta la de todos, que es como sí, la almendrita, la nuez, no sé cómo lo llama la gente, pero yo en teatro siempre decimos como la almendrita a esa esencia que se les ve y que en Cochinas se refleja de cada una. Bueno, pues lo tenemos. Bonita, luminosa, almendrita. Así nos despedimos. Carlos del Hoyo e Irene Hoyo, creadores y guionistas de la serie, y Celia Morán, actriz. Muchísimas gracias por vuestra generosidad en Un esta placer. charla y muchos éxitos para Cochinas, serie que se estrena en Prime Video el Muchas próximo gracias. 24 de abril. ¿Vale? Gracias a vosotros Gracias. también. Gracias. Gracias. Gracias
Gracias al público y a la organización del Festival Crossover vais a ver los 2 primeros episodios. Vais a ser los primeros en ver la serie. Sí que os pedimos por respeto al equipo que ha trabajado en ella que por favor pues no saquéis fotos ni imágenes ni grabéis la pantalla. Muchísimas gracias. Orain bai, ondo iruditzen bazaizue, Kotxina saieko lehen 2 kapituluak ikusiko ditugu, hurrengora arte.